Un mundo mejor post-pandemia es posible. La economía social y solidaria es una vía que permite desde las comunidades el bienestar, el buen vivir y un desarrollo más integral. Sin importar el tamaño de las economías, de los países, de las poblaciones, hay retos que de continuar con un modelo que se centra en el capital y no en las personas, no serán posibles enfrentar. Mantener un planeta verde, reducir las desigualdades, mantener la paz y fortalecer la cohesión social. El Foro Global de Economía Social, GISEF por sus siglas en inglés, es una plataforma internacional para la promoción y concientización de la economía social y solidaria. Se trata de uno de los foros más importantes a nivel global que convoca a actores y sectores de la economía social para reflexionar y actuar. Por primera vez, este foro tiene su punto de encuentro en América Latina, en México. Las instancias organizadoras sensibles a los tiempos que vive el mundo ante el contexto COVID-19 han realizado desde mayo de 2020 una serie de actividades virtuales rumbo a GISEF 2021. 6 sesiones nacionales bajo el título Encuentros Estratégicos Co-crear un nuevo modelo económico y social, que vinculó sobre todo a tomadores de decisión y representantes del poder legislativo para fortalecer la economía social y solidaria. 4 webinars que se han realizado por regiones en español, francés e inglés, donde expertos internacionales, autoridades locales y nacionales, académicos involucrados y quienes viven este modelo económico se han dado cita para intercambiar ideas y buenas prácticas en 4 temáticas. Un encuentro digital Jóvenes y Economía Social para el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que convocó a más de 800 participantes, mayoritariamente jóvenes, con el fin de conformar una red activa en América Latina desde las juventudes. Estamos organizando una serie de webinars como plataforma de intercambio de experiencias, conocimientos y propuestas para un mundo mejor en la era del COVID-19. Quiero dar oficialmente la bienvenida a este foro. Nos entusiasma muchísimo que podamos estar platicando, especialmente en este contexto de tantas vicisitudes, de tantas circunstancias de incertidumbre, tanto social como económica, donde la pandemia del COVID-19 ha modificado radicalmente la vida de las personas en nuestro planeta. La Ciudad de México no ha sido la excepción. 74 panelistas de diversos sectores, academia, banca social, cooperativas, gobierno y cooperación internacional de cerca de 20 nacionalidades. Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Bolivia, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Corea del Sur, España, Italia, Francia, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. Organismos internacionales como la CEPAL, la OIT, la OCDE, la UNESCO, miembros del Grupos de Trabajo Interinstitucionales de las Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. De mayo a septiembre de 2020, contamos con más de 273,000 personas alcanzadas, más de 18,000 interacciones en los diversos formatos digitales, cerca de 60,000 reproducciones de los videos, más de 3,700 participantes en Zoom, con más de 4,500 registros de 77 países. La economía social y solidaria en la región hoy es más visible y presente. Durante los 4 webinars hemos constatado el poder de la colectividad. En Desafíos y Estrategias de la Economía Social en tiempos de la crisis del COVID-19, Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, sostuvo: todo esto, queridos amigos y amigas, nos enseña algo que sabemos desde los orígenes de la historia humana, que la mejor práctica es cooperar, que los que cooperan todos los días están en mejores condiciones de hacerlo durante las crisis, y que el cooperativismo no tiene buenas prácticas, es una buena práctica en sí misma. En el segundo webinar, Recuperar y desarrollar trabajos dignos a través de la economía social y solidaria, la OIT nos señalaba que las y los jóvenes son los primeros en entrar a una crisis y los últimos en salir. Uno de los elementos claves que encontramos es que cuando llega la pandemia, entonces encuentra a unos 328 millones de jóvenes alrededor del mundo que están en la economía informal. No tienen acceso directo o fácilmente a servicios de salud y en muchos casos no pueden dejar de trabajar. El énfasis en el trabajo digno o trabajo decente es porque vemos que es lo que permite la sostenibilidad en la calidad de los empleos. Mario Cafiero, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Argentina, que en paz descanse, nos convocó a hablar sobre el poder de lo comunitario, economía social y solidaria y sistemas financieros solidarios para enfrentar la crisis. Donde el dinero no solo dependa de la gran banca internacional, sino que nosotros tengamos nuestros mecanismos de crédito mutuo, de ayuda mutua económica financiera, y tenemos que desarrollar toda esta batería de nuevos instrumentos cooperativos en materia financiera. Y así dar paso a esa civilización del amor,
es la que necesitamos, porque esta civilización de la exclusión, de la marginación y de la muerte es la que nos llevó a una situación muy difícil en el mundo, que agravó la pandemia. Hoy cerramos un ciclo levantando la voz y reafirmando que la economía social y solidaria está en todo y es para todos. Retomaremos este diálogo ya no solo a nivel regional, sino como una comunidad global que busca hacer de la economía social y solidaria el modelo económico. Todo ello de cara a las reflexiones que se generarán del 19 al 23 de octubre de este año en el Foro Global Virtual. Porque un futuro esperanzador requiere de otra economía, una con valores, principios y prácticas que permita la inclusión de todas las personas, que posibilite el acceso al trabajo, que democratice los entornos, que preserve el medio ambiente y contribuya a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, para que nadie se quede atrás. Porque no hay transformación social sin transformación económica, ni transformación económica sin transformación social.